Bueno, buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias especialmente a Adegi por invitarnos a CIAL a participar en esta jornada. Bueno, ya lo que han expuesto nuestros amigos de IKEI ha dado una muestra bastante amplia de los procesos de integración, y la parte que nosotras vamos a exponer va a tratar de los aspectos jurídicos. Bueno, en primer lugar expondré yo por encima, porque no hay mucho tiempo, cuáles son las posibilidades de integración. Las señalaré y explicaré un poco principalmente las operaciones de reestructuración, y luego Marta pues lo que va a hablar ya es de la compra de una empresa y las fases que conlleva, los documentos que habría que firmar, los riesgos y demás. O sea, centrado ya más en la compra. Entonces, dentro de la parte que yo voy a exponer, bueno, tipos de alianzas, aunque ya se ha comentado un poco, desde el punto de vista jurídico lo que hay que señalar es que el derecho es muy amplio y da posibilidades de realizar alianzas de todo tipo. Dentro de la clasificación de posibles alianzas o integración, yo distinguiría tres. Una es la que menos integración supone, que realmente es una integración nula, como ha dicho Esteban, que son los contratos de colaboración en el mundo empresarial. Una integración media sería la constitución de sociedades conjuntas o los pactos parasociales o figuras asociativas, y la máxima integración ya sería la fusión o la escisión, la cesión global de activos o la compra de empresas. O sea, ya serían operaciones donde el accionariado cambia radicalmente y se integran las sociedades jurídicamente. Entonces, como los contratos de colaboración hemos dicho que no son operaciones de integración, pues simplemente señalo 4 y los salto. El contrato de distribución, de agencia, de franquicia y la cuenta en participación. O sea, son contratos que permiten dar una visión al exterior de cierta unidad, porque puede haber licencias de uso de marcas, pues es una especie de colaboración para que tus productos puedan distribuirse en el mercado, pero en realidad no se integran. Las sociedades permanecen con su personalidad jurídica propia y lo que hacen es aunar esfuerzos para desarrollar operaciones conjuntas. Entonces, casi pasamos directamente a las figuras asociativas, a las sociedades conjuntas. Bueno, dentro de las sociedades conjuntas señalaré 4, que son, bueno, en primer lugar, los pactos parasociales o las joint venture, luego sociedades conjuntas, que es algo muy similar, y la agrupación de interés económico y la UTE, como, bueno, 4 figuras que me parecían resaltables. Hay muchas más fórmulas, o sea, hay de sociedades civiles, asociaciones, comunidades de bienes, etcétera, pero yo creo que no es objeto del tema de hoy. Dentro de las joint venture o pactos parasociales, o sea, esos jurídicamente no están regulados en el derecho español, pero bueno, serían acuerdos de colaboración mercantil entre empresas para desarrollar negocios conjuntos. El pacto parasocial o la joint venture no requiere o no es obligatorio que vaya seguido de la constitución de una sociedad, aunque es lo más habitual. O sea, lo más habitual es que a raíz de un pacto entre empresas para desarrollar un negocio se constituya o se cree una sociedad conjunta en la cual participan esos dos grupos o empresas. Los objetivos de este tipo de pactos en realidad son el crecimiento, pero bueno, puede ser para buscar un nuevo socio, un aliado para desarrollarse en otros mercados, para participar en proyectos complejos que de forma independiente no podrían desarrollar, y bueno, para abaratar costes de producción, para crecimiento de la producción, etcétera. En realidad es crecimiento. Dentro de las sociedades conjuntas, bueno, lo que ha dicho antes Esteban, que se llamarían la convergencia empresarial. Bueno, las fórmulas habituales típicas son la sociedad anónima y la limitada. Cuando dos grupos o dos empresas van a desarrollar un proyecto de manera conjunta, lo que ocurre es que su identidad se mantiene y o sea, esas sociedades que participan en la sociedad conjunta siguen desarrollando sus propias actividades, pero igual para un negocio concreto deciden unirse y realizar la operación de esta manera. Jurídicamente, esa entrada de capital conjunta se puede hacer de varias formas. Puede ser una constitución de una nueva sociedad a la cual acudan esas dos empresas y aporten sus recursos, su capital. Puede ser que en una de las sociedades participe la otra y entonces se hace un aumento de capital, se valora la aportación que va a realizar el otro socio y se suscribe por el otro socio, de manera que ya tenemos a los dos socios socios de esa
nueva sociedad. Y también se puede hacer por compra de acciones o participaciones. O sea, un socio vende al otro parte de su empresa, de las acciones, y ya existe una sociedad conjunta. Hay varias fórmulas. ¿Qué cuestiones habría que regular? Bueno, pues de las diferentes cuestiones a regular cuando se realiza un negocio conjunto de esta manera, una de las principales es las aportaciones que va a realizar cada uno de los socios. Bueno, hablo de 2 socios, puede haber más, pero es como si fueran 2 grupos o 2 sociedades participan en una. La aportación que va a realizar cada uno, que puede ser en dinero, activos, marcas, eso hay que valorarlo con una valoración por expertos si es sociedad anónima o valoración que hacen los administradores si es limitada. Hay otras cuestiones que no son objeto de aportación, como el fondo de comercio, clientes o el prestigio de una empresa. Eso no se puede aportar jurídicamente, pero sí que se podrá tener en cuenta a la hora de valorarlo. Y la valoración que se haga de lo que aporta cada socio, tanto en dinero como en no dinerario, determinará cuál es el capital social que va a tener cada uno en esa compañía conjunta. Dependiendo de cómo se valore, normalmente habrá una prima de emisión. En estas sociedades conjuntas, donde la sociedad constituida a veces no tiene suficiente capacidad para desarrollar por sí misma todas las cuestiones, los socios suelen prestar servicios a esa sociedad. Entonces, eso supone que se tengan que hacer contratos anexos al pacto inicial o al pacto parasocial. Pues a veces uno de los socios es el que presta los servicios determinados de asesoramiento, de gestión, de lo que sea, o un socio suministra productos a la sociedad. Hay unas transmisiones que requieren también contratos. Otras cuestiones que habría que regular en las sociedades conjuntas son la composición de los órganos de gobierno. O sea, tanto la Junta de Accionistas vendrá determinada por cómo se haya hecho ese canje y cómo hayan quedado determinadas las participaciones de cada socio, pero luego habrá que establecer cómo se va a regular el Consejo de Administración, qué representatividad va a haber. Normalmente es la representación de los socios, según qué porcentaje haya, habrá más consejeros o menos. Y luego pues se tendrán que establecer qué acuerdos requieren que tengan mayorías reforzadas, por ejemplo, en el Consejo o en la Junta. O sea, a los principales acuerdos que vaya a tomar esa sociedad conjunta, pues inversión en otras compañías o venta de activos o nombrar al gerente o al equipo directivo, pues requerirán normalmente acuerdos con mayorías reforzadas. Todo depende de la composición del capital. Aquí, sobre todo, lo que he comentado ahora es más necesario e importante en las sociedades que tienen un capital 50-50, que serían las sociedades paritarias, que son bastante habituales, aunque son complicadas de gobernar porque requieren unanimidad en todas sus decisiones y, además, legalmente la única solución que hay al bloqueo cuando se da una situación de bloqueo, o sea, de que un determinado acuerdo no se puede alcanzar porque cada socio tiene un sentido de voto, la única solución que se permite por ley es la disolución, con lo cual estas son sociedades con alto riesgo de acabar disolviéndose, salvo que se establezcan una serie de mecanismos que puedan evitar o paliar ese bloqueo. Entonces, aquí nosotros lo que siempre recomendamos es que se firmen pactos parasociales para evitar o para prevenir ese bloqueo y para regular qué consecuencias va a tener. Y entre algunos ejemplos de cláusulas a incorporar en estos pactos de sociedades paritarias, pues sería, por ejemplo, para que el bloqueo se pueda dar en la Junta o en el Consejo. Entonces, en el Consejo de Administración, que normalmente habrá la mitad de consejeros representan a un socio y la otra mitad al otro, lo que se suele hacer es que se establezca que el presidente tenga voto de calidad para que dirima empates y que ese presidente vaya rotando. Pues cada año va cambiando el presidente. Bueno, es una fórmula que permite que cuando haya discrepancias la sociedad no se quede bloqueada y no tenga que disolverse. Y luego las cláusulas ya más radicales, que antibloqueo, o sea, que lo que hacen es evitan la disolución, pero son cláusulas que establecen una serie de mecanismos mediante los cuales al final uno de los socios se queda con el 100% de la compañía. Hay varios tipos, hay subastas, hay de todo, pero permiten que no se tenga que disolver y que un socio, se rompa esa integración definitivamente.
Dentro de sociedades conjuntas, bueno, he señalado también la agrupación de interés económico y la UT. La agrupación de interés económico tampoco es que sea una integración muy fuerte, pero bueno, es una sociedad que tiene personalidad jurídica propia y carácter mercantil, y lo que la caracteriza es que su objeto es auxiliar del de sus socios. O sea, se suelen constituir para dar un servicio auxiliar. Nunca puede ser el objeto ni igual ni completamente diferente. Pues puede ser para objeto de la IE desarrollar acciones comerciales conjuntas, servicios de transporte, de asistencia técnica, o sea, complementa la actividad y bueno, los beneficios redundan en los socios. Aquí la responsabilidad por las deudas la tiene la propia IE y subsidiariamente la tendrían los socios, entre ellos de forma solidaria. Además de la agrupación de interés económico, está la agrupación europea de interés económico, que tiene un objeto similar, y la única diferencia es que serían dos socios. Tiene que haber socios que sean de Estados miembros de la Comunidad Europea de distintos estados. Bueno, es otra fórmula de desarrollar algún negocio de forma conjunta. Y la UT es la colaboración, es un acuerdo de colaboración entre empresas para desarrollar una obra o un servicio determinado, con lo cual tiene una duración limitada, o sea que tampoco sería un ejemplo de los de integración. Y bueno, la UT, bueno, yo creo que ya sabéis todos lo que es, se utiliza con bastante frecuencia en la contratación pública y no tiene personalidad jurídica propia. Los socios responden de las deudas de la sociedad de forma ilimitada. Y bueno, ahora ya entramos en lo que serían acuerdos de auténtica integración, que son las operaciones de reestructuración societaria. Bueno, también sería luego la compra. Dentro de las operaciones de reestructuración, que ahora os comentaré cuáles son las que establece la ley, los únicos objetivos de la reestructuración, yo creo que son tres. De esos tres, dos supondrían integración. Un objetivo de reestructurar empresas puede ser ordenar internamente un grupo de sociedades, pues que por cualquier motivo, por la historia, pues no está estructurado de forma racional y se realiza una reestructuración con fusiones o escisiones, pues para constituir un grupo eficiente con una holding y unas participadas. Otro motivo de la reestructuración es el crecimiento y la alianza empresarial, que es el objeto de la reunión, de la jornada de hoy. Eso es una integración. Y también la reestructuración se puede utilizar para comprar y vender empresas o negocios. Eso os lo comentaré ahora mediante la escisión, por ejemplo. Dentro de operaciones de reestructuración, la Ley de Modificaciones Estructurales establece varios tipos. Hay alguno más de los que expongo aquí, pero bueno, los más importantes son la fusión, la escisión y la cesión global de activos y pasivos. La fusión es el paradigma de la concentración empresarial, porque lo que supone es la extinción de sociedades para constituir una, es romper, para crear una única, o sea, es una concentración. Y dentro de las fusiones normalmente, como has comentado antes, Esteban, suelen ir precedidas por una compra de participación. O sea, en lo que nosotros conocemos, desde luego, de golpe no se fusionan dos empresas independientes, sino que previamente hay varios acuerdos de una participa en la otra, compra una participación, se mantienen las estructuras durante un tiempo y luego ya se produce la integración completa, incluso jurídica. Bueno, dentro de, así como ahora estamos inmersos en el mundo concursal, también en la ley concursal se establece la fusión como una posible solución a la liquidación de la empresa dentro del concurso. O sea, en la ley concursal, cuando se regula el convenio la posibilidad de convenio de acreedores, dentro de ese convenio se puede establecer la fusión o la cesión global de activos y pasivos, lo dice la ley, como una medida para salvaguardar la empresa y que salga de esa situación de insolvencia y de concurso. Claro que para eso tienes que tener a alguien que quiera absorberte o comprarte tus activos. Pero bueno, la idea está bien pensada. No conocemos ni una, pero bueno. Ya dentro de la fusión es una transmisión en bloque de todos los patrimonios de las sociedades que van a participar en esa fusión, y lo que se hace es que a los socios de las sociedades que se van a extinguir se les dan acciones de la nueva sociedad. O sea, se produce un canje de acciones, que es lo que comentabas, cambia el accionariado radicalmente.
La sociedad resultante en una fusión puede ser una sociedad nueva o una sociedad ya existente, que es la diferencia entre fusión por creación de una nueva sociedad, en la cual desaparecen todas las sociedades y se constituye una nueva, o fusión por absorción, en la cual una de ellas absorbe a las demás y esa absorbente mantiene su identidad, su patrimonio, bueno, según el de las demás, pero no desaparece del mercado. Os he señalado aquí un poco el procedimiento de la operación de fusión, que es muy parecido o similar al del resto de reestructuraciones de escisión y cesión global de activos. Tiene una fase previa que se inicia con un informe de los administradores que tienen que explicar cuáles son los aspectos económicos y jurídicos por los cuales van a llevar a cabo esa fusión. Luego se realiza un proyecto común de fusión que firman todos los administradores de todas las sociedades que van a participar en esa fusión, y en ese proyecto ya se establecen un poco las reglas del tipo de canje, se incorpora el balance de fusión, etcétera. El tipo de canje es las acciones de los socios de las sociedades que se van a extinguir se convierten en acciones de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad. O sea, cómo se establece según las valoraciones que se haga de cada una de las sociedades que van a participar. En algunas fusiones también es obligatorio someterla a un informe de experto independiente que lo nombra el registrador mercantil, y esto sobre todo es en fusiones en las cuales participen sociedades anónimas. En las limitadas no, y luego hay algunas excepciones también para anónimas. El experto independiente lo que hace es valorar el tipo de canje sobre todo y establece si eso se ha hecho adecuadamente y si las acciones que le dan a un socio en canje con las que tenía se corresponden con la realidad. Luego, posteriormente, hay un trámite de puesta a disposición de socios y representantes de los trabajadores de todos los documentos que se van a someter a aprobación, y ahí están los estatutos de todas las sociedades que se fusionan, el proyecto de fusión, los balances, las cuentas anuales, o sea, toda la información hay que ponerla a disposición. Con los trabajadores hay además otro trámite de comunicación y aseguramiento de que las condiciones laborales no van a variar con objeto de la fusión, o sea, no pueden modificarse sus condiciones por una fusión. Y luego ya entraríamos en la fase de ejecución o realización, que sería la junta de socios o accionistas, que es la que aprueba la fusión, y es ya a partir de ese momento cuando se entiende realizada la operación. Luego hay requisitos de publicidad. El acuerdo de fusión se tiene que publicar en el BORME y en un periódico, y durante un mes desde esa publicación los acreedores tienen un derecho de oposición. Se pueden oponer a esa fusión a no ser que se les garantice o asegure su crédito. En ese momento ya no tienen ese derecho de oposición. A partir de ahí se otorga la escritura ante notario de fusión y luego se inscribe en todos los registros que haya que inscribir, que serían el mercantil, y luego si las sociedades absorbidas tienen inmuebles, hay que cambiar la transmisión de ese inmueble a la sociedad absorbente, y entonces hay que inscribir en los registros de la propiedad, si hay marcas, en la Oficina Española de Patentes y Marcas y Agencia de Protección de Datos, si hay ficheros y demás. O sea, todos los activos inscribibles de las sociedades que se extinguen habría que llevarlos a inscribir. Aquí dos cosas que hay que tener en cuenta en las fusiones: que aunque una fusión es una sucesión universal, que quiere decir que se transmite en bloque todo el patrimonio y no individualmente cada uno de sus elementos, y la ley lo dice claramente, sí que hay a veces problemas con contratos que puedan tener suscritos las sociedades que van a ser absorbidas, y muchas veces son contratos con entidades financieras que tienen cláusulas que regulan en caso de fusión que se pueda resolver el contrato. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se va a abordar un proceso de estos, de tener perfectamente determinados todos los contratos que tienen suscritos las sociedades, porque ahí va a requerirse el consentimiento del banco normalmente para esa operación de fusión. Y lo mismo con derechos de adquisición preferente que puede haber. Como cambia el accionariado de la sociedad, no de la que se fusiona, o sea, si la que se fusiona participa en otra, en esa otra hay otros socios, entonces cambia el accionista y ahí puede existir un derecho de adquisición preferente de esos socios respecto al nuevo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y que hemos tenido alguna experiencia un poco negativa con ese tema. Y ahora, os he puesto ahí un poco unos cuadros para que se entienda más gráficamente
La fusión por creación de sociedad, en este caso, no tiene mucho misterio. Bueno, sociedad A, sociedad B, es la situación actual y cada sociedad tiene 2 socios. La fusión supone crear una nueva sociedad, sociedad C, de manera que los 4 socios van a ser socios de esa sociedad, que es lo que comentabas tú antes. El accionariado cambia, los que eran socios, o sea, van a tener menos participación, pero de una empresa más grande. En el caso de la fusión por absorción, pues la situación actual, en este ejemplo, tenemos una sociedad A con 2 socios y otras 2, aquí he puesto 3 sociedades. La B y la C tienen cada una un socio. A absorbe a B y C, de manera que el socio 3 y el socio 4 pasan a ser socios de la absorbente de A. Para eso, sociedad A tiene que hacer un aumento de capital en canje, o sea, un aumento de capital equivalente al patrimonio que se absorbe, y esas nuevas acciones se les entregarán al socio 3 y 4. Bueno, si queréis preguntar algo, me interrumpís, sin problema, porque igual voy muy rápido. En el caso de la escisión, que es la siguiente figura jurídica, es el proceso inverso a la fusión. Parece un poco raro que una escisión pueda encajar en una operación de integración, porque escindir es desintegrar, es romper. Pero bueno, es también muy habitual operaciones de escisión para luego hacer alianzas estratégicas o fusiones, porque puede haber sociedades que tengan distintos negocios, distintas ramas de actividad, y lo que interesa es separarlas para que una de esas ramas de actividad se junte con otra empresa que se dedica a lo mismo y entonces se fusionan. O sea, sí que es muy habitual en operaciones que nosotros hemos hecho que antes de realizar cualquier fusión o integración tengamos que hacer escisiones de distintas sociedades. También es escindir para fusionarte con otros o escindir para vender, porque hay empresas que dicen, pues tengo este negocio que me va bien y este me va peor, y entonces lo que hace es escinde su sociedad en distintas empresas y luego igual una la puede vender, o en una metemos los inmuebles y en otra la actividad, y los inmuebles siguen siendo propiedad de los socios y la actividad la puedes transmitir o puedes juntarte con otra empresa. En la escisión, jurídicamente, hay 2 tipos, hay 3 ahora, la total, la parcial y luego la que se llama segregación. La escisión total es extinguir una sociedad totalmente, o sea, desaparece la sociedad, su patrimonio se divide en varios bloques y esos bloques se transmiten a sociedades nuevas o preexistentes. O sea, tenemos una sociedad, desaparece y nos salen 2 o 3 o las que sean. Y la parcial, la diferencia que tiene es que no desaparece la sociedad. La sociedad que se extingue permanece y lo que hace es partes de su patrimonio se aportan a otras sociedades nuevas o ya existentes también, pero permanece con menor patrimonio, claro, con un patrimonio inferior no desaparece. La diferencia principal en la escisión parcial, las unidades que vamos a escindir se exige por ley que formen una unidad económica. Unidad económica es un concepto indeterminado, no está regulado en la ley y hay que acudir a la jurisprudencia para ver qué es lo que dice de una unidad económica, que dice que es un conjunto de elementos patrimoniales que constituyen una explotación autónoma capaz de operar con sus propios recursos. Eso es complicado a veces de determinar cuando hay una unidad económica o no. Lo más recomendable siempre es hacer consultas al registrador mercantil y a Hacienda previamente a hacer cualquier escisión parcial para saber con claridad que va a haber esa unidad económica y no vamos a tener ningún problema a la hora de hacer la operación. En la segregación, que es la otra operación de escisión, también se segregan partes del patrimonio y se transmiten a una o varias sociedades, y la principal diferencia con la escisión total y parcial es que las acciones de las nuevas sociedades no se transmiten a los socios, sino a la sociedad segregada. O sea, en el ejemplo se verá porque es complicado. En la segregación tenemos socio 1 y socio 2 participan en A, y lo que hace la sociedad A divide su patrimonio en 2 bloques y se lo asigna a 2 sociedades, la 1 y la 2. Y en lugar de dar las acciones de esta y esta al socio 1 y 2, se lo da a la propia sociedad A. O sea, es crear un grupo en realidad.
con una operación de escisión creas un grupo de sociedades. Y la escisión, la escisión total y parcial, es verdad. La escisión total es, la sociedad A, que tiene 2 socios, se extingue totalmente y transmite su patrimonio en 2 sociedades, la 1 y la 2, con lo cual los mismos socios que existían en la inicial participan en las nuevas y con el mismo porcentaje. Tiene que ser proporcional a la participación que tenían en la extendida. En la parcial, lo que ocurre es que en el ejemplo la sociedad A tiene 2 socios con sus porcentajes y la sociedad A permanece, o sea, extiende parte de su patrimonio, lo transmite a la sociedad beneficiaria 1 y la sociedad A reduce su capital y los socios se les dan acciones de la nueva compañía. Y la otra figura que se plantea en la Ley de Modificaciones Estructurales es la cesión global de activos y pasivos. Esto en realidad es una transmisión total del patrimonio, pero se regula como una operación de reestructuración y no como una venta independiente de cada elemento del activo. Esto también supone una integración a efectos de lo que estamos hablando hoy, porque en realidad es una integración sobre todo para el cesionario, para el que adquiere todo este patrimonio. Este tipo de figura, lo que ocurre aquí es que una sociedad transmite todo su patrimonio por sucesión universal, puede ser a socios o a terceros, o sea, puede también transmitírselo a sus propios socios. Aquí la contraprestación que se da por esta transmisión no puede consistir en participaciones, o sea, el cesionario no puede entregar a su vez participaciones, puede ser dinero u otros activos, pero no participaciones. Y luego hay 2 fórmulas, que la contraprestación por esa cesión la reciba la sociedad o la reciba el socio. Cuando la recibe la sociedad, en realidad lo que hace es transmito todo este activo y pasivo y recibo dinero. Por ejemplo, pues con ese dinero realizo otra nueva actividad, otro negocio. Pero si la contraprestación la recibe el socio, la sociedad ha quedado vaciada de contenido y a cambio no se ha incorporado nada en su patrimonio, con lo cual se tiene que liquidar y disolver. No sé si igual en el ejemplo se entiende. Este sería la cesión global con contraprestación a la sociedad. O sea, tenemos la sociedad cedente A y la cesionaria es la que va a adquirir el patrimonio. La sociedad A transmite todo su patrimonio en bloque y la sociedad B le entrega una contraprestación en metálico a la sociedad A. Los socios permanecen en la misma sociedad A, pero la sociedad A se dedicará a otras actividades. Desde luego, con el patrimonio ya transmitido no puedo hacer lo que hacía. Y la otra operación, en el caso, el supuesto inicial es el mismo, y aquí lo que hacemos es que la sociedad A transmite todo su patrimonio en bloque y la contraprestación, en lugar de ir a la propia sociedad, va a sus socios, con lo cual A hay que extinguirla. Es otra fórmula. O sea, ya veis que el derecho da todas las posibilidades del mundo para hacer operaciones de reestructuración. Bueno, y yo creo que ahora ya igual tu parte. Esta jornada, mi parte se va a centrar en explicar un poco los aspectos legales de todas estas operaciones de integración. Después de lo que ha expuesto Esteban en relación a la planificación estratégica de estas operaciones y Nuria en las formas jurídicas en las que se pueden concretar, yo voy a hablar un poco de cuál es el proceso legal que hay que seguir, cuál es el asesoramiento que se presta en estas operaciones para poder llevarlas a cabo. Entonces, el asesoramiento legal en este tipo de operaciones siempre decimos que cubre varias áreas. Va a implicar la realización, por un lado, de una due diligence, que creo que todo el mundo sabe lo que es al final. La due diligence puede ser legal, contable, financiera, va a cubrir varios aspectos que son al final todos los aspectos implicados en este tipo de operaciones. El objeto de la due diligence es conseguir la información más completa posible sobre la sociedad que se pretende adquirir o que se pretende fusionar o absorber. Entonces, aparte de, ya se ha hablado antes, pero con estas operaciones lo que hacemos es una estructuración fiscal, financiera y societaria para intentar optimizar el resultado y la rentabilidad de estas operaciones. También se van a tener en cuenta en este asesoramiento legal todos aquellos aspectos contractuales a fin de prever posibles riesgos que afecten a estas operaciones y establecer mecanismos de solución de conflictos.
Va a haber, como se ha expuesto también por parte de Nuria, hay implicaciones en relación a los trabajadores que tengan las empresas que van a participar en estas operaciones. Se tiene que tener en cuenta cuál es la regulación normativa aplicable, porque empresas que participan en procesos de integración pueden estar sujetas a un ámbito normativo específico, sea de transporte, sea telecomunicaciones, entonces hay una normativa específica que se tiene que respetar. También se va a ver implicado aspectos de defensa de la competencia en aquellas integración que suponga concentración empresarial, pues tendrá que recabar la autorización previa de la Comisión Nacional de la Competencia. Y también afecta a políticas de cumplimiento. En este asesoramiento legal también se centra en ver hasta qué punto las empresas implicadas en una operación de integración están cumpliendo la Ley de Protección de Datos, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y todas estas normativas que más bien son administrativas, pero que se han impuesto ahora a las empresas por la Administración para su cumplimiento. Bueno, muy genéricamente es decir que el asesoramiento legal es una herramienta muy valiosa tanto para conocer la rentabilidad de estas operaciones como para gestionar los riesgos asociados a la misma. Como he dicho, pues nos permite conocer y planificar todos estos elementos que afectan a la rentabilidad de estas operaciones de fusión y de adquisición. Y por otra parte, pues permite gestionar los riesgos a fin de alcanzar el éxito en esta operación. Riesgos de todo tipo, contractuales, societarios, regulatorios y demás. Como fases, bueno, simplemente es decir, hay una planificación previa de estas operaciones, luego se va a concretar en la realización de la due diligence y finalmente una vez realizada la due diligence y si del resultado de la misma se determina la viabilidad de la operación, esto cristalizará en la redacción de los documentos societarios o en el contrato de compraventa que contenga todas las condiciones de la operación. Entonces, en cuanto a la planificación, pues la planificación conlleva como partes integradas en la misma el diseño de la operación, la estructuración de la misma y el calendario, tal como ha comentado anteriormente Esteban. Previamente hay que diseñar el objeto y objetivo de la operación, qué es lo que queremos conseguir con esta operación de integración. Después conllevará la forma, la estructuración de la operación. Tenemos que determinar si se quiere realizar una fusión, si previamente vamos a realizar una compraventa, aunque finalmente, como ha dicho Nuria, termine cristalizando esa compraventa en una fusión. Y también se van a considerar todas las variables que afectan al riesgo de la rentabilidad. En esta fase de diseño es cuando se firma la carta de intenciones, documento importante que es en el que, bueno, ahí también os señalo el term sheet que se llama, este término inglés que ahora está tan de moda, es el term sheet. Al final lo que recoge es el documento base sobre el que se va a empezar a negociar y a establecer las condiciones de la operación. Contiene siempre una cláusula de confidencialidad muy importante, en la que las partes aseguran de que este proceso va a mantenerse en un ámbito estrictamente privado, y una cláusula de exclusividad también. Las partes que están implicadas en esta operación se comprometen a no desarrollar ningún tipo de operación similar con otros terceros. Es decir, estamos comprometidos primero en ver si esta operación es viable o no, entonces es una especie de compromiso previo. Y por último, en la planificación pues hay que realizar, es un elemento esencial, un calendario de la misma. Establecer cuáles van a ser las fases, porque claro, tampoco podemos eternizar en el tiempo este tipo de operaciones. Entonces, en cuanto a la due diligence, hemos señalado ahí pues una definición bastante sencilla como proceso de investigación previo a la realización de una operación de adquisición o fusión para conocer la situación de la empresa y de sus activos, la situación económica y financiera y los potenciales riesgos que le pueden afectar a esa operación y hacer disminuir su valor. Bueno, como características tiene origen estadounidense en la legislación del mercado de valores. Como hemos dicho, lo que suministra es la información que permite al potencial comprador o a la empresa que va a absorber a otra adoptar la decisión de adquirir, por qué precio y en qué condiciones. Es un paso hoy en día imprescindible antes de la realización de cualquier tipo de operaciones de integración. Hoy en día es impensable decir que se va a realizar una operación de integración sin hacer esta fase previa.
Bueno, al final es una revisión de documentación facilitada por una empresa a la otra y normalmente se realiza iniciativa de la parte compradora, que es la interesada en conocer cuál es la situación concreta de la empresa que se va a adquirir. Eso no quita que hay veces que una empresa vendedora que tiene diversas potenciales ofertas le interese realizar una due diligence a fin de conocer ella misma cuáles son sus debilidades o cuáles son sus fortalezas de cara a poder luego negociar con posibles compradores de esa empresa. Bueno, como hemos dicho, pues la due diligence abarca varios aspectos legales, financieros, técnicos, pero bueno, hay que decir también que la due diligence tiene limitaciones. Las limitaciones se refieren a la información, la cantidad y la calidad de la información que se suministra. Evidentemente, la información la suministra una de las partes. Esa información puede estar condicionada. Hay que tener en cuenta que se depende de este informe que se haga, estamos partiendo de que la información que se suministre sea veraz y completa. Entonces, este puede ser una de las limitaciones a tener en cuenta. También otra limitación es que hay determinadas materias de la actividad de la empresa que no son objeto de análisis. Por ejemplo, aspectos comerciales hay veces que en la due diligence no se tienen en cuenta. Estamos revisando más bien aspectos legales y financieros y no se tienen en cuenta tanto aspectos de estrategia comercial. Y bueno, otra de las limitaciones puede ser que la parte vendedora determine que hay información confidencial que en este proceso de due diligence, como es incierto y no se sabe si se va a realizar o no, entienda que esta información confidencial no le interesa suministrarla. Otra cosa es que luego en un momento posterior, cuando ya se concrete la operación, la facilite, pero en este proceso previo de due diligence puede haber información confidencial que no se facilite a la parte adquirente. Bueno, la due diligence se concreta sobre todo en un primer paso en una realización de un cuestionario. Entonces la parte compradora suele solicitar un determinado tipo de información, que bueno, esa información suelen ser documentos societarios, todas las escrituras, libros de actas de socios, las autorizaciones administrativas que tiene concedida la empresa, contratos relevantes que haya firmado, contratos bancarios, información sobre bienes inmuebles, marcas, patentes, propiedad intelectual e industrial que sea titularidad de la empresa, si hay o no litigios, importante también, información que se suele solicitar. Bueno, como hemos dicho, aspectos, ya no voy a insistir más, la confidencialidad y el plazo de realización. La due diligence, una vez realizado el cuestionario y suministrada la información a la parte compradora, lo que se cristaliza esto es en un informe. Este informe al final es un resumen de todos los aspectos principales de las características de la empresa que es objeto de adquisición. Lo más importante, se ponen de manifiesto las contingencias que se detecten, se ponderan y se gradúan los riesgos que pueden suponer esas contingencias y se hace una propuesta para solucionar o eliminar las mismas. Bueno, entonces ese informe puede ser extenso o únicamente extenso, pues que aparte de las contingencias se haga un informe sobre la situación empresarial de la empresa que va a ser adquirida y se haga también referencia al marco que la regula. O puede ser un informe simplemente de contingencias. La parte adquirente puede estar únicamente interesada en que se le digan cuáles son las posibles contingencias o riesgos que van asociados a la operación, sin más. Como hemos dicho, contenido, bueno, pues simplemente para que sepáis, va a venir con una descripción general de cuál es la empresa analizada, cuál es el ámbito que se analiza, los destinatarios del informe, la parte más importante que es el resumen ejecutivo, que es donde se hace un resumen de las contingencias detectadas y de las consecuencias de las mismas. Ahí hablo también de cuerpo del informe, que es la descripción de la información que se ha obtenido por áreas, la legislación aplicable y el detalle ya más extenso de las contingencias. Y por último, se suele incluir siempre unas limitaciones al alcance del trabajo. Pues los asesores legales en estos aspectos siempre vamos a cubrirnos diciendo que la due diligence y las conclusiones y resultados de la misma dependen de la información que se le ha suministrado. Se suele hacer un listado de toda la información y sobre la que se ha realizado el trabajo, y así como de las... bueno, y se incluyen unas cláusulas simplemente de responsabilidad. Bueno, una vez hecha la due diligence, las consecuencias de la misma, ¿cuáles pueden ser? Pues que se determine si la operación va a continuar o no, porque se puede, o
del resultado de la due diligence se puede ver también que modifique el precio y la valoración económica previa que se había hecho. Se pueden aflorar contingencias que sean de tal calibre que determinen al potencial comprador que se eche para atrás en la operación y decida no realizarla, o que entienda que hay unas contingencias de tal riesgo que reducen sustancialmente el valor de esa empresa que va a adquirir. Por ejemplo, en algún caso práctico que hemos tenido, ha pasado que a raíz del resultado de una due diligence se detectó que la empresa que iba a ser adquirida tenía un litigio muy importante en un país extranjero, con lo cual ante el riesgo incierto, sobre todo que tiene un procedimiento judicial, pues determinó que se rebajara el precio de la operación. También el impacto de la due diligence viene determinado en las manifestaciones y garantías en el reparto de riesgos entre ambas partes. Del resultado de la due diligence y de las contingencias, esto se va a reflejar en el documento contractual que se firme entre las partes a la hora de la compraventa y va a implicar que el vendedor haga una serie de manifestaciones a fin de que el comprador quede cubierto en los posibles riesgos que tenga la operación. Ahí señalo que incluso hay cláusulas de indemnidad. Esto se suele decir que si hay una serie de contingencias que el comprador puede entender que no las quiere asumir en ningún caso y que en el caso de que se produzcan, porque son inciertas, pues el vendedor se compromete a mantenerle libre de ellas. Y bueno, aquí hago una referencia a la diligencia debida. Como he dicho, hoy en día sí es impensable realizar un proceso de integración sin hacer una due diligence previa, con lo cual, si hay partes que determinan que no es necesario realizar una due diligence, que nos parece bastante raro, pero bueno, si se hiciera una operación de integración sin realizar una due diligence, la consecuencia podría ser que si el comprador decide reclamar judicialmente porque entiende que había unas contingencias que no se le han puesto de manifiesto, pues puede verse bastante limitado e incluso se le puede imputar una falta de diligencia por no haber realizado este tipo de procesos que hoy en día ya están totalmente generalizados. Bueno, en cuanto a la finalización de la operación, bueno, pues va a cristalizar, ya estemos hablando de una operación de modificación estructural, como ha puesto Nuria, o en un contrato de compraventa, en la firma de documentos. Pueden ser documentos societarios, como señalo ahí, el proyecto de fusión, de escisión, de segregación, que conllevará la firma de una escritura ante notario, la inscripción en el registro mercantil y demás, o, si estamos hablando de un proceso de adquisición de empresa, en un contrato de compraventa, en un pacto. Bueno, ahí simplemente deciros que el contrato de compraventa, pues bueno, puede ser compraventa de una sociedad como tal, acciones o participaciones, pero puede haber operaciones de integración que se centran, en vez de comprar una sociedad, comprar activos determinados de una sociedad. Comprar una rama de actividad, aunque la sociedad perviva, puede ser que el potencial adquirente no le interese adquirir la sociedad en su totalidad o solo le interese adquirir determinados activos de la misma. Bueno, como ha dicho antes también Nuria, este tipo de operaciones de compraventa también vienen determinadas por restricciones a la libre transmisibilidad. Si estamos partiendo de que un socio nuevo va a entrar en una sociedad que ya existe, hay que tener en cuenta que los socios anteriores pueden tener posibles derechos de adquisición, habrá que prever posibles renuncias en su caso y son aspectos importantes porque determinan muchas veces la validez de la operación. Y también se ha hablado anteriormente, ahí puede haber repercusión en contratos. Muchas veces las empresas firman contratos, un proveedor puede firmar con una empresa y establecer una cláusula de cambio de control. ¿Esto qué quiere decir? Que este proveedor simplemente se garantiza que va a seguir contratando con esa empresa única y exclusivamente si la titularidad de la misma está en manos de unas personas determinadas. En el supuesto que esas personas cambien, el contrato puede prever que se quede resuelto. Dependiendo de la relevancia del contrato del que estemos hablando, si vamos a hablar de una operación de integración, hay que tener en cuenta todos estos supuestos porque si la empresa adquirente quiere seguir manteniendo el contacto o el contrato con ese proveedor, va a tener que negociar previamente estas cuestiones. Bueno, aquí hablamos de elementos esenciales jurídicamente. En un contrato de compraventa siempre vamos a tener que identificar claramente las partes que participan, tiene que haber un consentimiento, un objeto y una causa, esto es totalmente evidente. Y bueno, parte esencial del contrato de compraventa va a ser el precio.
En este tipo de operaciones de integración, bueno, lo más usual es establecer un precio con ajuste al cierre de la operación, es decir, que haya una posibilidad de revisar el precio porque en un supuesto determinado, produciéndose unas determinadas condiciones o contingencias, esto lo suele prever el comprador, ese precio inicial que se ha establecido se puede haber modificado. Luego está el precio fijo sin ajuste, que como decimos no es habitual. Y bueno, en función de del tipo de precio que se establezca, pues la transmisión de riesgos derivada de la compraventa se producirá en diferentes momentos. También puede conllevar que si el precio puede variar, se establezcan una serie de prohibición de realización de unas operaciones hasta que quede definitivamente cerrada la operación. Por ejemplo, se suele establecer por las partes que la parte vendedora no va a repartir dividendos, no va a vender activos, no va a realizar pagos por encima de una determinada cantidad, todo ello con el fin de no afectar a la operación de integración y que la misma se pueda llevar a cabo. Bueno, en cuanto a la ejecución, la firma y el cierre de la operación de compraventa puede ser simultánea o sucesiva. ¿Qué queremos decir? Que si la operación de compraventa está sujeta a una serie de condiciones, aunque se firme el contrato, eso no significa el cierre de la operación. Pues ya hemos mencionado anteriormente, puede tener que haber autorizaciones por parte de autoridades de la competencia porque sea una operación sujeta a control. Puede estar condicionada también a una obtención de financiación por parte del comprador. También hemos dicho pueden estar implicado consentimiento de terceras partes en cuanto a derechos preferentes. Y también muy importante el tema de que, por ejemplo, previamente a la realización de una operación de fusión va a haber que realizar la comunicación a los trabajadores. Esta ejecución también queda sujeta a una fecha límite. Como hemos dicho, este proceso no es indeterminado ni se puede prolongar indefinidamente en el tiempo. Normalmente estará sujeto a una fecha límite en la que se determine que si para esa fecha límite no se ha conseguido concretar la operación, la misma quede sin efecto. Y bueno, como hemos dicho, hay una serie de compromisos previos al cierre de la operación, esa prohibición de realizar determinadas operaciones, otorgamiento incluso de garantías para que no se realicen esas actuaciones perjudiciales y para subsanar posibles problemas. La anterior creo que era. Bueno, parte esencial de todo contrato de compraventa en una operación de integración van a ser las manifestaciones y garantías, bueno, asignación y distribución de riesgos que decimos allí, que se concretan en qué. En que la parte vendedora va a realizar una serie de manifestaciones y garantías cuyo objeto es cubrir a la parte compradora y cubrirla frente a posibles contingencias y frente a posibles riesgos. Como señalamos ahí, al final las manifestaciones y garantías son la declaración sobre hechos que la parte vendedora hace a la compradora, que se incluyen en el contrato de compraventa para remediar una posible falta de veracidad o incorrección en las mismas. ¿Qué suele manifestar la parte vendedora? Pues que es la titular del negocio, que las cuentas reflejan la imagen fiel, completa de la sociedad, que tiene todos los permisos y licencias necesarios para desarrollar la actividad, que tiene contratados todos los seguros necesarios para desarrollar esa actividad, que los inmuebles son efectivamente titulares de la sociedad, que no existen embargos, que no existen otro tipo de cargas, que no existen litigios o hace una relación concreta de los litigios que existan. Todo este tipo de información. ¿Cuál es el objetivo de estas manifestaciones? Pues como señalamos ahí, obtener la información más completa, evaluar, que permita una evaluación del precio y la distribución de los riesgos. ¿Qué consecuencias conllevan estas manifestaciones y garantías? Establece un régimen de responsabilidad para la parte que la realiza. Este régimen de responsabilidad se puede concretar en que si se producen unas determinadas contingencias o se concreta que esas manifestaciones que se han realizado son incompletas o no eran veraces del todo, se tenga que pagar los perjuicios ocasionados a la parte compradora. La parte compradora, por su parte, va a tener que acreditar esos daños que se le han realizado y cuál es la cuantificación de los mismos, así como también, en su caso, también se puede prever que la parte vendedora haga todas las actuaciones posibles para restablecer la situación a la fase previa de la compraventa y poder solucionar esta contingencia que se ha producido.
Por ello decimos, muy importante es regular de forma clara y sin ningún tipo de ambigüedad estas cláusulas, a fin de dejar lo más cubierto posible a la parte compradora. En contrapartida, la parte vendedora, al realizar estas manifestaciones y garantías, va a querer limitar su responsabilidad en relación a las mismas. Se establecen unos límites a su responsabilidad. Se suelen establecer, bien, como decimos, hay unos límites cuantitativos y temporales. Cuantitativos porque lógicamente el vendedor no quiere responder de forma ilimitada, y temporales lo mismo. Se suelen establecer, decir, bueno, en relación a estas manifestaciones y garantías que realizo en este contrato, mi responsabilidad la asumo por un plazo de, por ejemplo, 3 años desde la firma de la operación. Y también cuantitativos, se suelen establecer que como máximo yo como vendedor voy a responder hasta, por ejemplo, el importe total del precio de la operación o, por ejemplo, un porcentaje del 50%, del 30% del precio de la misma. Y a partir de esa cantidad ya no va a asumir ningún riesgo. También hemos señalado ahí, por ejemplo, que aparte de las limitaciones de responsabilidad, también se pueden prever en ocasiones indemnizaciones. ¿Por qué? Pues porque el comprador detecte que hay unas contingencias que son de tan difícil cuantificación que no puede establecer en el momento de la firma de la compraventa cuál puede ser su repercusión, y se establezca que en el caso de que se produzcan, pues no sé, para que me entendáis, por ejemplo, si hay un litigio pendiente y no sabemos el resultado, se puede establecer que si el resultado del mismo es desfavorable, se puede establecer una indemnización concreta que tenga que asumir la parte vendedora en el caso de que al final ese litigio sea desfavorable para la empresa que se adquiere. Bueno, también hay que tener en cuenta que una parte muy importante de estos contratos de compraventa es prever mecanismos de resolución de conflictos. Puede ser típicas cláusulas de sumisión a juzgados y tribunales, que habrá que determinar qué juzgados y qué tribunales, y aquí tenemos una pelea entre la parte compradora y la vendedora, que los de mi domicilio, que los del domicilio del vendedor, y ahí suele haber siempre bastante discusión. En caso de empresas de diferentes países, también otra causa de discusión será cuál es la legislación aplicable. También es un punto importante a tener en cuenta, pero hoy en día lo que está en boga es prever como mecanismo de solución de conflictos una cláusula arbitral. ¿Por qué? Pues porque el arbitraje permite mayor rapidez en la solución de los conflictos. Un procedimiento judicial, ya sabemos todos, que puede ser muy dilatado en el tiempo, y el arbitraje en contrapartida ofrece rapidez, agilidad, la especialización de las personas que son designadas árbitros, porque normalmente un árbitro será una persona totalmente conocedora de la materia objeto de controversia, y bueno, se garantiza neutralidad. O como tipos de arbitraje, solamente mencionaros que puede ser un arbitraje institucional que se atribuya a un organismo concreto, como puede ser una Cámara de Comercio o una Corte Internacional en el caso de operaciones entre empresas de diferentes países, o puede ser un arbitraje ad hoc, que es simplemente las partes en el contrato de compraventa han previsto que quieren que en el caso de un conflicto designan, por ejemplo, un árbitro en concreto, una persona determinada, y son ellas mismas las que determinan cuál es el procedimiento que se va a seguir para desarrollar ese arbitraje. Lo que no ocurre en el caso de un arbitraje institucional, porque al someterte al arbitraje de una institución en concreto, es esa propia institución la que determina cuál es el procedimiento, cómo se elige al árbitro y demás. Desventajas del arbitraje, bueno, hay que tener en cuenta que no puede ser objeto de recurso, salvo supuesto de anulación, que normalmente es defectos de forma, y bueno, que no puede ser obligado a su cumplimiento por el árbitro. En el caso de que una de las partes incumpla el laudo arbitral, que es el que resuelve el conflicto, en última instancia puede ser que tengamos que recurrir a los tribunales para conseguir la ejecutividad del mismo. Y bueno, haceros referencia que en el ámbito internacional, pues como hemos dicho, tanto como en tribunales, pues en el arbitraje de un contrato de compraventa entre empresas de diferente nacionalidad, pues habrá que elegir la ley, habrá que elegir cuál es la institución en concreto que se va a encargar del arbitraje, así como el idioma en el que se va a desarrollar el mismo. Y bueno, aquí ya no voy a incidir porque yo creo que ya estamos fuera casi de tiempo.
Simplemente tener en cuenta que si se trata de operaciones de concentración económica hay una normativa a tener en cuenta, y ya hemos insistido lo suficiente en el tema de la normativa laboral y de la importancia que tiene que en un supuesto de sucesión de empresa se realice comunicación a los trabajadores. Únicamente advertiros, sucesión de empresa en el ámbito de modificaciones estructurales de sociedades. Cuando estamos hablando de compraventa de empresas, en principio por ley no hay obligación de comunicar a los trabajadores, si bien suele ser bastante aconsejable que se comunique esta operación que se va a realizar, que conlleva al final el cambio de titularidad de la empresa. El ejemplo, ¿no? No sé cómo andamos bien de tiempo. Ya más o menos. No, ya vamos, teníamos un ejemplo, pero... Bueno, contamos el ejemplo. Esto es un caso práctico que hemos hecho en el despacho. Bueno, lo hemos simplificado un poco. A ver, es un ejemplo que mezcla varias operaciones. La situación de partida era que dos grupos empresariales dedicados al mismo sector y que tenían la intención de integrarse. Un grupo tiene más dimensión y el otro tiene menor dimensión. Entonces, el grupo 1, menor dimensión, tiene 2 socios, en realidad tenía muchos más, tenía igual 40, pero por simplificarlo eran además personas físicas y luego alguna sociedad. Y de eso, del grupo menor, que es el que tiene 2 socios, uno quiere salir, no quiere continuar en el negocio, en la operación, y el otro pues quiere integrarse y mantenerse en el negocio. El grupo 2, que es el de mayor volumen, tiene 2 socios. Igual ponemos el cuadro mejor. A ver, esta sería la situación de partida. 2 grupos empresariales. En el A, 2 socios. El socio minoritario quiere irse y que le paguen el valor de las acciones. Y el socio 2 quiere realizar la operación con el otro grupo. El otro grupo tiene ya una sociedad holding, 2 socios en la cabeza, eran más, pero es igual. Y de la sociedad holding cuelgan varias filiales. La B es la que tiene la misma actividad con la A. El resto se dedican a otras actividades. Entonces, la operación se hizo en 2 fases. En la primera fase, a ver, espera un poco, sí, el cuadrito. Esta es la situación inicial. Pasa, por favor. Para adelante. Sí. Lo que se hizo en la primera fase fue el socio el que no quería continuar, vendió sus acciones a la sociedad holding. O sea, el socio 1 vende a la sociedad holding su 20% de A, con lo cual la holding ya tiene un 20 aquí. Y el socio que quiere continuar, que es el socio 2, hemos dicho, lo que hace es aporta el 80% de sus acciones a la sociedad holding mediante una ampliación de capital. De esa manera, la sociedad holding adquiere ya el 100% de A, o sea, el 20% mediante la compraventa y el otro 80% mediante la ampliación de capital. El socio 2, que tenía un 80%, pasa por favor para atrás, en la situación inicial, el socio 2 tenía un 80%, como su grupo es mucho menor en volumen, en valoración, que el grupo en el que se integra, cuando hace esa aportación va a quedarse con un 10% del capital. El resto de socios también bajan un poco su participación. Entonces, para hacer esta operación se hizo, o sea, hemos visto que la sociedad holding ha adquirido un 20% mediante la compra del socio que se sale y el otro 80% lo adquiere mediante una ampliación de capital que aporta el socio que quiere continuar y que se integra en ese grupo. Entonces, la operación se hizo en 2 fases. Luego se hizo... Pásame, por favor. Ahí. Vale, espera. Vuelve para atrás. No, solo quería decir que una vez que ya la holding tiene la A, que era la del grupo inicial, y tiene la B, que se dedican a la misma actividad, lo que hace es estas 2 sociedades se fusionan en una única. El cuadro final es este. 3 socios, el otro se fue, tenemos estos 3 socios del grupo 2 con la holding y la sociedad A y B se han fusionado porque se dedican a la misma actividad y han integrado todos sus activos y pasivos. La operación jurídicamente se desarrolló en 2 fases. Entonces, primero se hizo una compra-venta. Espera un segundo. Es que he hecho esto. En la primera fase la holding adquiría por compra-venta. Luego el socio 2 aportaba sus acciones a la holding, se hizo un aumento de capital y luego en la segunda fase se produjo la fusión por absorción. Una de las sociedades absorbe a la otra.
como conclusión de toda esta operación, los documentos que se firmaron jurídicamente fueron la due diligence de A, que fue la sociedad que en realidad se transmite, se aporta. Se firmó la carta de intenciones, donde se establecían las pautas básicas del acuerdo. Se estableció luego un acuerdo de inversión o pacto parasocial que establecía cómo se iba a desarrollar todo, cómo se iba a valorar, quién iba a hacer la valoración, bueno, todas las condiciones económicas y de negocio. Se establecían también en qué condiciones iba a quedar el socio que iba a ser integrado en ese nuevo grupo a nivel de compromisos de compraventa de acciones y demás, porque claro, queda en una posición minoritaria. Y luego ya se otorgaron las escrituras jurídicamente ya de compraventa de acciones, de aumento de capital, fusión y modificación de estatutos, de órganos sociales y demás. Bueno, pues gracias por todo.